Si vienes de hacer deporte y comes como si no hubiese un mañana, esto le suele pasar a mucha gente. Todo el mundo deberíamos hacer deporte a diario y mantener unos buenos hábitos saludables. Sin embargo, también se deben de planificar las comidas para no comernos lo primero que encontramos. Te cuento más en el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos los nuevos al canal. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios o a través de mis redes sociales, Instagram o TikTok, y os responderé. El sedentarismo es un riesgo para tu salud y al tener un estilo de vida inactivo quemamos menos calorías, lo que puede provocar una subida de peso. Puede perder masa muscular y resistencia, los huesos se debilitan, tu metabolismo se vuelve más lento y se puede ver afectado. Tu sistema inmunitario está más débil y puedes tener una mala circulación en la sangre o desajustes hormonales. Todo eso además te va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades como por ejemplo diabetes, obesidad, colesterol alto o enfermedades del corazón. Pero vamos al tema. ¿Por qué cuando hacemos ejercicio físico tenemos hambre? Cuando haces ejercicio los niveles de azúcar disminuyen y por lo tanto esto hace que el metabolismo se movilice en las reservas de glucógeno muscular y entonces cuando se van agotando se va a acabar también movilizando las grasas. Esta bajada de azúcar es la que provoca que tengamos tanta hambre. Nuestro cuerpo pide reponer esos azúcares, grasas y reservas de energía que hemos ido quemando con el ejercicio. Y sí, conforme más entrenes, puede que esa sensación de hambre vaya en aumento, porque el ejercicio aumenta tu masa muscular y la necesidad que tiene tu cuerpo de nutrientes y calorías. Entonces, ¿qué debemos de comer antes y después de entrenar? Es aconsejable consumir alimentos con un margen de 2 horas, aproximadamente antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. En caso contrario, tu cuerpo destinará parte de la energía en digerir los alimentos en lugar de rendir más en el gimnasio. Después de entrenar, cuando tienes hambre, puedes comer alimentos ricos en proteínas o grasas saludables, como pueden ser plátanos, huevos, yogures, atún, frutos secos. Y también puedes hacer un batido de proteínas o una tostada con los alimentos que hemos dicho anteriormente. Y recuerda beber mucha agua. La proteína es súper importante después del ejercicio para reparar los músculos, pero la cantidad no es siempre lo que cuenta. El cuerpo tiene un límite de almacenamiento y no va a poder absorber más de una vez ese límite superior. El exceso se almacenará en forma de grasa. Lo más importante es seguir una dieta sana, variada y equilibrada durante todo el día, es decir, llevar un orden alimenticio para no llegar a las comidas con demasiado hambre. Algunos de los consejos que puedo daros serían que ingieras una comida contundente entre 2 o 3 horitas antes de la sesión de cardio. Esta comida debe incluir suficientes carbohidratos y algo de proteína. Saltarte comidas solo va a ralentizar el proceso de recuperación. Las consecuencias pueden variar desde sentir agujetas o dolor muscular al día siguiente y tener que cancelar tu entrenamiento a sentirte que estás más cansado y que no puedes rendir. Si no puedes entrenar antes de una de las 3 grandes comidas, un pequeño snack te va a ayudar a controlar tu apetito hasta que llegue la hora de sentarte a la mesa. Pero debes escoger con cuidado y siempre en función de la duración e intensidad del entrenamiento que hayas realizado. No olvides beber agua porque en ocasiones confundimos el hambre con la sed. Antes de comerte ese snack, piensa si has bebido lo suficiente. Si por ejemplo vas a hacer ejercicio que te dure más de 2 horas, te recomiendo una barrita por ejemplo de cereales para que calme ese apetito. Trata de comer entre 30 y 60 gramos de carbohidratos todas las horas después de la primera hora. También me preguntasteis hace poco si para ganar masa muscular era necesario tomar creatina. Y la creatina es un suplemento que podemos tomar antes de hacer ejercicio si nuestro objetivo es ganar masa muscular. Por lo que si el objetivo es perder peso, no
porque optaremos por otros suplementos mejores. La creatina se puede tomar de diversas formas, en batidos antes o durante el entrenamiento, para que tus músculos se sirvan de la energía que obtengas. La creatina te puede ayudar a que ganes un poco de musculatura, pero es importante que la tomes de forma diaria para que sea efectiva y que estés practicando ejercicio de forma frecuente, ya que contrario puede llevarte a una deshidratación. Y hacer ejercicio en ayunas sería bueno, desde mi punto de vista. No tomar esos alimentos a primera hora de la mañana no favorece el rendimiento deportivo. El cuerpo obtiene la energía a partir de dos fuentes: el glucógeno, que es el azúcar almacenado en los músculos y en el hígado, y la grasa, que se acumula en el tejido adiposo. Pero sucede que antes de desayunar, cuando han pasado largas horas desde la cena, las reservas de glucógeno son muy bajas y por eso que el organismo va en busca de otro gran combustible, que sería la grasa. Este es el principal beneficio de hacer ejercicio en ayunas, que te va a ayudar a quemar más grasa, pero no todo el mundo lo puede practicar. Cuando se entrena en ayunas, el rendimiento físico va a ser menor. Por eso el ejercicio, después de un largo periodo sin consumir alimentos, debe de ser moderado. Si la actividad va a ser muy intensa, va a hacer que te agotes muy pronto y además las reservas de glucógeno se te van a gastar antes o te pueden aparecer lesiones. Deportistas de élite sí que lo hacen, sobre todo cuando es un ejercicio de intensidad moderada o baja, pero están siempre supervisados por profesionales y por nutricionistas. Resumiendo, desde mi punto de vista siempre se debe desayunar, aunque sea algo ligerito como una pieza de fruta. Y aquí llegaríamos al final del vídeo. Déjame en comentarios qué te ha parecido, si tienes cualquier duda, y darme un like. ¡Chao!